Miguel preguntó por su esposa y le dijeron que ella se había casado 2 años después del incidente y que solo lo había visitado una vez y nunca regresó. No fueron 5 años sin presentarse, fue prácticamente todo el tiempo que estuvo en ese hospital y como si fuera poco, se casó con otra persona, probablemente el hombre que había visto salir de su casa. Antes de comenzar, ya deja un me gusta en este video. Esto nos ayuda a correr la voz a otros. Cuento con tu ayuda. Vamos al video. Era casi el anochecer cuando Miguel despertó. Él estaba confundido. Miró a su alrededor, pero no reconoció nada de lo que vio. Esta no era su habitación. Intentó levantarse y vio que tenía un catéter en las venas. ¿Qué sucedió? Él se preguntó. Esforzó su mente durante unos minutos hasta que su último recuerdo salió a la superficie, recordado como si fuera ayer. Miguel se había peleado con su esposa y salió de la casa enojado. De hecho, ella lo echó de la casa. Luego se alejó a gran velocidad. Al recordar los hechos, su ira creció. Pero lo que sucedió después de eso no vino a su mente en absoluto. Mientras Miguel vagaba por sus pensamientos, una enfermera entró en la habitación y se sorprendió al verlo despierto. Corrió y llamó al médico. El médico lo evaluó, luego de asegurarse de que estaba bien, explicó lo sucedido. Miguel tuvo un accidente automovilístico hace 11 años y ha estado en coma desde entonces. Miguel se sorprendió. ¿11 años? Pasé 11 años en coma. Miguel se compuso y preguntó dónde estaba su familia. El médico dijo que no había nadie allí en ese momento, pero que los miembros de su familia estaban allí a menudo. Miguel preguntó por su esposa, Eliana. El médico dijo que no sabía quién era. Miguel se enojó y cuestionó la competencia del profesional. El médico dijo que él había estado trabajando allí durante 6 años y que nadie con ese nombre había venido a visitarlo. El médico también explicó que solo lo visitarían sus padres y su abuela. Mi esposa no ha venido a visitarme en 5 años, o nunca ha venido. El día que atrapó a un hombre saliendo de su casa brilló en su memoria. Eliana tenía una gran sonrisa en su rostro y se despidió del hombre con un abrazo. Miguel se acordó de él, fue compañero de clase en la maestría de Eliana. Miguel empezó a pensar en lo ingrata que era ella. Él trabajaba y siempre le daba todo lo que ella quería, y ella lo recompensaba traicionándolo fríamente. Debería haber estado luchando por tu perdón, pero en lugar de eso, no había estado allí en 5 años. Todo esto era su culpa, pensó mientras trataba de contener su ira. Estaba sediento de odio. Como estaba perdido en sus pensamientos, el médico llamó a sus padres, quienes rápidamente aparecieron junto con su abuela. Su madre y su abuela lloraron de felicidad. El padre no dijo nada, pero miró a su hijo con ternura. Miguel estaba tan sediento de odio que ni se dio cuenta de que su abuelo no estaba allí. Sus padres dijeron que su abuelo murió por causas naturales hace unos años. Miguel sintió la pérdida de su abuelo, tuvo un breve susto, pero se recuperó al poco tiempo. Entonces Miguel preguntó por su mujer y dijeron que ella se había casado 2 años después del incidente y que solo había ido a visitarlo una vez y nunca más volvió. No fueron 5 años sin presentarse, fue prácticamente todo el tiempo que estuvo en ese hospital y como si fuera poco se casó con otra persona, probablemente el hombre que había visto salir de su casa. Con cada pensamiento, se ponía aún más nervioso. Miguel tenía la intención de tomar satisfacción tan pronto como fuera dado de alta. ¿Cómo tuvo el descaro de hacerle eso?, pensó. Después de unos días de observación médica, finalmente fue dado de alta. Lo primero que hizo fue buscar la casa de Eliana. Su familia no quiso decir dónde estaba, pero vieron que iba de todos modos. Y entonces decidieron decir la dirección. Miguel estaba furioso, ella vivía con otro hombre en la misma casa en la que alguna vez vivieron. El hombre se hizo varias preguntas en el camino. ¿Era el mismo hombre o era otro? ¿Con cuántos hombres lo había engañado? ¿Era feliz? Miguel no soportaba esa idea, era demasiado para él. Al llegar a la casa en la que una vez vivió, pensó en lo que iba a decir. Antes de tocar la puerta, una mujer apareció detrás de él con unas bolsas en la mano, estaba en estado de shock. Reconoció a Miguel tan pronto como lo vio, no podía creer lo que veía. Pensó en volver al auto, pero él la vio antes de que pudiera. Miguel se acercó y sacó todo lo que sintió. No se anduvo con rodeos en sus palabras.
Eliana no estaba dispuesta a escuchar insultos en su propia casa, le pidió que se fuera y él se negó. Ernesto, el esposo de Eliane, apareció en la puerta luego de escuchar los gritos de su esposa. Ernesto amenazó con llamar a la policía si Miguel no se iba, y entonces, finalmente se fue, pero no tenía la intención de dejar eso atrás. ¿Cómo puede ser tan fría esa hija de P?, pensó. Miguel volvió a casa indignado. En su casa ya no tenía nada de su pasado con Eliana. Sus padres lo habían tirado todo. Esto lo hizo enojar. Los padres se justificaron diciendo que no tenían por qué guardar nada de Eliana ya que se había casado con otro hombre. Decidió que esperaría la oportunidad de hablar con ella a solas. Necesitaba una explicación, de lo contrario se volvería loco. Pasó una semana observando los pasos de Eliana, necesitaba encontrar un lugar donde ella estuviera sola. Siempre iba a trabajar por la mañana con su esposo y dejaba a los niños en la escuela. También iban a casa juntos y los fines de semana hacían programas familiares juntos. Era difícil conseguir un momento oportuno, pero finalmente llegó el momento que había estado esperando. Dio la oportunidad de pedirle una explicación cuando ella fue sola a una librería. Él la siguió hasta el lugar y esperó a que se fuera. Apenas se fue Eliana, Miguel se le acercó. Eliana fingió no verlo y se dirigió hacia el auto cuando sintió que Miguel tiraba de su brazo. Eliana le pidió que le quitara las manos de encima y Miguel le dijo que solo se iría cuando hablaran, porque ella le debía una explicación. Eliana se negó, pero él no se rendiría, ella decidió ceder. Fueron a un restaurante, ella fue en su propio auto a pesar de que Miguel insistió en que fueran juntos. Cuando llegaron, Miguel se sentó y comenzó a vomitar todas las preguntas que lo estaban volviendo loco. Le arrojó a la cara la traición que ella había cometido. Eliana recordaba ese día con claridad. Fue a una cita con el médico, se sentía enfermo a menudo. Descubrió que estaba embarazada de su primogénito. Llegó a casa feliz de dar la noticia y encontró a su esposo en la cama con otra persona. Miguel tenía una sonrisa sádica en los ojos cuando vio que ella lo había visto todo. Eliana se dio cuenta en ese momento que todo había sido a propósito. No tenía intención de disculparse y no mostró arrepentimiento. Esa era la última vez que iba a lastimarla. Simplemente lo despidió y no dijo nada más. Miguel la tomó del brazo y empezó a maldecir diciéndole que se disculpara. Eliana le preguntó si estaba loco. ¿Estaba él con alguien más en su cama y era ella quien debía disculparse? Miguel había visto a un hombre salir de su casa esa mañana, había olvidado su billetera y había regresado a buscarla. Era simplemente una colega de Eliana a quien ella le había donado los libros de su maestría, pues ella se había marchado por los celos posesivos de Miguel. En ese momento, Eliana explicó exactamente lo que había sucedido, pero él no creyó una sola palabra. Estaba cansada de esa situación, esa escena fue la gota que colmó el vaso, y por si fuera poco, pensó que era ella quien debía disculparse, ya que fue ella quien lo atrapó en la cama con otra persona. Ese día, ella dijo que era el final y lo despidió. Miguel le escupió en la cara y se fue. Todavía tenía el descaro de llevar a su amante con él en el auto, y ella pasó todo el tiempo observando la pelea en silencio. Horas después, Eliana recibió una llamada diciendo que su esposo había tenido un accidente. Ella también estaba en el hospital, pero por otro motivo, había perdido a su hijo el mismo día que supo que estaba embarazada. Fue solo en la habitación donde estuvo su exmarido días después. Todo lo que sentí fue repugnancia. Le escupió en la cara y se fue. De todo lo que había hecho, esto era lo único que ella había logrado devolverle. Ahora él estaba aquí frente a ella, años después, insistiendo en que ella era una traidora. Ella se sometió a todo lo que él quiso y al final solo recibió humillaciones. Nada de lo que ella dijera lo haría cambiar de opinión. Miguel estaba convencido de que ella lo había traicionado. Habían pasado los años, pero él seguía siendo el mismo. El hombre se enfureció, maldiciendo a su ex esposa de todas las cosas posibles. Eliana escuchó todo en silencio. Después de eso, ella decidió decir que lo engañó. Ella nunca lo traicionó, pero sabía que esta era su mejor venganza, herir su ego. Ella le escupió en la cara. Miguel estaba asombrado. Era la primera vez que se enfrentaba a él. Fue al auto enojado y le dijo que ella iba a pagar por todo lo que había hecho. Al escuchar esas palabras, Eliana sonrió discretamente. Ella estaba feliz de verlo enfurecido. Miguel ya no tenía poder sobre ella. ¿Qué tipo de cosas crees que la gente es capaz de hacer por orgullo?
Deja tu opinión en los comentarios. Si desea ver otro contenido como este ahora, haga clic en uno de los videos que se le recomiendan ahora mismo. Al suscribirse ahora al canal, puede seguir nuestro próximo contenido que es semanal. Así que no pierdas el tiempo, regístrate. Hasta el próximo video.